En nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y de la Licenciatura en Derecho, les doy la más cordial bienvenida en el marco del ciclo de conferencias Diálogos con el Poder Judicial, hoy en su segunda edición. Agradecidos con la presencia de invitados especiales, autoridades académicas, docentes y, por supuesto, nuestra razón de ser y estar, nuestros alumnos. Todo derecho que no lleva consigo un deber no merece lucha para defenderlo. Mahatma Gandhi. Con gusto les comparto la trayectoria profesional de la expositora que hoy nos acompaña. Ella es egresada de las filas de la Benemérita Universidad de Guadalajara con la licenciatura en Derecho, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, coordinación de posgrados, en la maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública, área penal. Distinguida con el grado de doctor en praxis de la educación por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctora en Derecho Penal por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos. En su trayectoria profesional ha compartido sus conocimientos como docente a lo largo de 20 años en diversas instituciones educativas. Importante señalar algunas de sus cátedras que han tenido a bien compartir. Temas de seguridad pública y cárceles preventivas, los derechos humanos en México, narcotráfico, reducción del crimen y seguridad pública. Cátedra consistente en 5 conferencias magistrales con motivo de la Cátedra Leobardo Larios Valencia. Su conocimiento profesional la llevó por diversos cargos, entre los que destacan secretaria del juez, actuario, auxiliar judicial, secretaria de acuerdos, secretario ejecutor, juez mixto. Y con el tema los ajustes razonables para el acceso a la justicia, nos acompaña la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Pensé que estaban dormidos. Agradezco infinitamente a esta casa de estudios que siempre me permite regresar y regresar siempre motivada a platicar con todas y todos ustedes. Agradezco en verdad infinitamente al doctor Héctor Manuel Robles Ibarría, que dice que esta es mi casa, entonces yo me siento como en mi casa. Muchas gracias en verdad a abrirme siempre las puertas de este gran espacio educativo. A mi amigo Salvador, quien siempre está preocupado porque la totalidad del alumnado crezca. Y creo que hoy tenemos un tema muy importante. Ustedes han venido platicando con el Poder Judicial, con muchos actores, con muchos temas, y aunque si bien es cierto, ya lo escucharon, mi actual competencia es estar en una sala civil, mercantil y familiar, donde conocemos de todos los asuntos de segunda instancia del Estado de Jalisco. No menos es cierto que desde hace 6 años pertenezco a la Comisión de Género y Derechos Humanos, donde me toca ser la presidenta. Entonces ahí, a partir de ahí, de ese espacio, me toca generar políticas públicas de sensibilización, de actualización, de nuevas masculinidades, de género, de todo lo que tiene que ver. Y creo que como algunos que en algún momento hemos podido coincidir, o algunas y algunos que no hemos podido coincidir, levante la mano, por ejemplo, ¿quién tiene ya noción de lo que es la teoría del género? Y no me digan que no muchos, porque acaba de pasar el 8 de marzo, pero ya en un género real. ¿Quién tiene una estructura de género educativa? Bueno, ¿quién es feminista?
si los vieron marchando. ¿En verdad nadie, ni mujeres ni hombres, son feministas? Ah, 2, muchas gracias. A ver, bajen la mano, va de nuevo. Hagan de cuenta que es pregunta inicial. ¿Quién de este auditorio, mujeres u hombres, son feministas? Perfecto, muchas gracias. Por ahí vale la pena dar inicio. La capacitación que a mí me toca imponer a la totalidad del funcionariado es socializar lo que es el género. Y de pronto no tengan miedo a levantar la mano, porque si ustedes están estudiando en una ciencia social que va encaminada a la justicia, hoy tienen que llevarse el primer concepto. El tema de género no es un tema de viejas, no es un tema exclusivo de viejas ni para viejas. Es decir, primer concepto, feminismo, reconocer la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora pregunto, basado en ese principio que nos dio Marcela Lagarde, que fue la primera feminista, ¿quién quisiera ser feminista? Reconocer los derechos de mujeres y hombres en igualdad de circunstancias. Tendríamos que ser casi todos, o todos y todas. ¿Y saben por qué? Porque esa es nuestra función, el reconocimiento de la igualdad. ¿Cuál es el principio que dice nuestra Constitución? ¿Equidad o igualdad? ¿Cuál? ¿Cuál? Igualdad, perfecto. Entonces, no está mal el concepto del feminismo. Reconocer los mismos derechos y garantías de mujeres y de hombres. De ahí que en ese reconocimiento no le tengan miedo a ser hombres feministas, no tengan miedo a ser mujeres feministas. Nosotros como funcionariado judicial requerimos necesariamente tener una preparación estructural y genérica. Imaginen ustedes, voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Alguien de ustedes conoce a alguien con un familiar directo que tenga algún asunto de divorcio, patria potestad, alimentos en los juzgados? Levanten la mano. Ok. Pensemos entonces que la construcción mental del compañero juez hombre no sea feminista. Y entonces la falta de reconocimiento de igualdad genere que en su familiar, hombre o mujer, no identifique una discriminación, una asimetría de poder, no identifique una construcción necesaria para una reparación para ella, o no obligue a ella a que cumpla con la custodia y las visitas en favor del papá. ¿Les gustaría eso? Vean entonces cómo es necesario tener un concepto real de lo que el Poder Judicial hace con el tema del feminismo, porque es lo que incluso dice la Corte. A la par de ese tema de género, porque por ahí tenemos que empezar, el género es esa construcción que nos hace la sociedad, y que por eso el tema de género no es un tema exclusivo de mujeres, no es un tema de viejas, es un tema que tenemos que empezar a modular nuestros comportamientos, porque van encaminados a ser una sociedad inclusiva. Yo les pregunto, ¿quién de los hombres que están aquí antes de venirse dejó las toallas remojando? Sí saben que las toallas se remojan, las blancas, ¿verdad? ¿O no sabían? Ay, digan fuerte. ¿Quién las dejó remojando antes de venir? Levante la mano. Bueno, ¿quién planchó su camisa? Eso.
¿Quién hizo de desayunar antes de venirse? Varones. Bueno, un número importante. Y si preguntáramos, lo más seguro es que viven solos. Lo más seguro es que viven solos, lo más seguro es que la condicionante es distinta. Ojalá no sea así. Pero yo les puedo decir que los roles de género, estos roles estructurados donde nos han dicho que lo conveniente es, lo propio es. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cómo te llamas? José Luis, ¿por qué no trajiste falda hoy? Compañero que es de la chamarra que se rió, ¿por qué usted no trajo falda? Ajá, de pie. ¿Por qué? Porque los hombres no usan falda. Porque nuestra construcción, gracias, porque nuestra construcción cultural nos dice que las mujeres, ¿cierto? De falda, de chinitos, y los hombres de pantalón, ¿cierto? Eso es precisamente la construcción de género. Cómo a través de la cultura nos van generando estereotipos que a la larga esos estereotipos generan malas construcciones de pensamiento, erróneas para lo que se necesita en nuestra sociedad. De ahí que hoy ustedes vieron un 8 de marzo donde se conmemoraba los derechos de cuidado. Y en los derechos de cuidado era precisamente visibilizar cómo en una carga hacia la mujer, pongamos nada más como ese ejemplo para entrar en materia, se tiene un rol distinto que el del hombre. De ahí tenemos que surgir, de ahí tiene que salir la reflexión, que no son las mismas cargas que tiene un hombre y una mujer. Hoy en día tenemos que ser compartidos en nuestros roles. En el rol del trabajo, ¿a quién no le gustaría de mujer dejar de ser secretaria y tener un puesto de toma de decisión? Gobernadora, que no te pongan el pie tantas veces para ser diputada, para ser presidenta del tribunal, ¿por qué no? Siempre espacios masculinos. Aquí, en esta institución educativa, hace algunos años se rompió. ¿Por qué? Porque el doctor Héctor es una persona, un varón deconstruido. Es decir, construido a decir que una mujer tiene la capacidad idónea para tener el liderazgo de esta escuela. Y así en todos los espacios. Pero hoy, ¿qué tenemos que hacer? Es como si yo bajara estas escaleras y tengo que subir las escaleras. Pero no es la misma carga que trae mi compañero y que traigo yo. Porque yo vengo de ser mamá, de hacer el desayuno, de dejar a mi hija en la escuela, de ir a echar gasolina, de hablarle ahorita a la muchacha que saque la basura y les pudieras decir 100 cosas que hice antes de venirme. Y alguien de ustedes solamente se levantó, se bañó, se tomó su café, desayunó y se vino. De ahí que hoy una prioridad es los ajustes razonables. ¿Quién había escuchado los ajustes razonables? Levante la mano. Nadie, ok. Los ajustes razonables en el acceso a la justicia dentro de los derechos humanos, quiero verlo como cuando una mamá o un papá es apapachador y que siempre le está proporcionando algo extraordinario a sus hijos o hijas. Así son los derechos humanos actualmente, así están trabajando los derechos humanos, generando apapachos para toda la sociedad, en donde requerimos ser conscientes de lo que nos rodea. ¿Alguien de aquí, de las y los que están presentes, convive con alguna persona con discapacidad? Ok.
pensemos que es el 0.5% o tal vez menos. Estos ajustes razonables, nos decía Andrea, una chica con discapacidad motriz, que todos vamos a ser discapacitados. ¿Quisieran ser discapacitados? ¿Sí o no? Fuerte. No, pues les digo que a lo mejor, si bien les va, van a ser discapacitados porque la tercera edad los va a convertir en una persona con discapacidad, donde ya sus articulaciones no van a ser las mismas. Entonces, pues si no quieren ser discapacitados, pues en algunos años a lo mejor tendrían que morir, porque les puede acontecer un accidente saliendo de aquí, ay no se crean, pero un accidente. ¿Saben cuánto un porcentaje estadístico se puede accidentar a su edad? Bueno, bailando en un bar, se pueden resbalar con el agua en el piso, en un sanitario. Entonces, si yo les pregunto después de este comentario, ¿quieren llegar en algún momento a ser discapacitados, adultos mayores? Pues claro. Claro que sí, porque todos queremos tal vez morir de viejos o de viejas, claro. ¿Por qué no empezar desde ahorita? ¿Por qué no empezar con una conciencia real del camino? No, magistrada, eso está muy lejos. Yo, mira, a mi edad, ¿qué me quita, qué me pone? Sin embargo, créanmelo, que hemos estado muy apartados de esa área en el ambiente judicial. ¿A qué se debe la importancia de los ajustes razonables? La propia Suprema Corte de Justicia nos dice que hoy el implementar estos ajustes es que el diálogo, entre otros, que el diálogo sea así, ligero, sencillo, objetivo, con un lenguaje incluyente. Han escuchado desde que yo llegué que incluyo a hombres y a mujeres, ¿cierto? ¿Y si saben por qué? ¿Alguien? Sí, compañera. Muy bien, tienes razón, ¿sí? Excluido, muy bien. Y a ver, por ejemplo, rapidísimo, en 2 segundos, pónganse todos de pie. Muy bien, tomen asiento. Así es como trabaja nuestro cerebro, rápido. Ahora, de forma rapidísima, todas se ponen de pie. Y empieza la legadera, que todas nada más. Volteen a su alrededor y fíjense, como yo ya he venido varios años, aquí los maestros están mega deconstruidos. Volteen hacia adelante. Muchas gracias, tomen asiento. ¿Sí saben por qué se pusieron todas de pie? Porque ya estamos acostumbradas a estar en el todos, pero los caballeros no. Los caballeros se sienten hasta mal pararse en el todas, pues si yo soy varón. ¿Y qué? A nosotros no nos ha pasado absolutamente nada ponernos de pie durante muchos años en las escuelas, en las iglesias, cuando nos dicen todo, ¿cierto o no? ¿Y saben a qué se llama, cómo se llama eso? Naturalizar conductas. Y ustedes que se sienten tan jovencitos, tan traer la onda aquí, yo, claro que no, yo no soy feminista, claro que no eres feminista, ni siquiera estás contextualizado en dónde estás, lamentablemente. Y aún las mujeres no sabemos dónde estamos. Yo soy muy feminista, pues no se notó, porque te levantaste cuando dije todos. ¿Y saben por qué lo hacemos? Lo hacemos porque nuestro cerebro ya está listo para actuar, porque a esto nos acostumbraron. A esto es a lo que me refiero, que tenemos cargas estereotipadas. Cargas estereotipadas que se dan en la falta de ajustes razonables, donde aunque no se quisiera, mi cerebro actuó.
natural. Primera tarea, desnaturalizar. Observen qué a su alrededor a partir de hoy se genera con carga estereotipada. Porque nos vamos caminando entonces. Un ejemplo, tenemos un protocolo de niños, niñas y adolescentes y seguimos peleándonos en el juzgado y no sabemos qué hacer con el chamaco. Y luego seguimos, por ejemplo, una justicia adaptada. ¿Y qué le llamamos a una justicia adaptada? Voy a caminar un poquito porque el tiempo se nos va. Ay, ¿dónde está el...? Aquí está. Aquí está. A estos son a los enfoques que ustedes tienen que observar a partir de hoy. ¿Cuáles han sido indiferenciados? ¿Cuáles han sido tutelados? ¿Y cuáles son los derechos? Y ustedes pueden decir, no, aquí la escuela es una escuela incluyente porque hay espacios incluyentes. ¿Se han visto que hay espacios incluyentes? ¿O no se han dado cuenta que aquí en las paredes hay una guía podotáctil? ¿Se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta? ¿Y saben por qué? Porque no les ha caído la necesidad. Pero pensemos que alguien de ustedes en algunos 6 meses desarrolle un glaucoma y que eso les empiece a deteriorar su vista. ¿Cómo pudieran venir aquí a la escuela? O que el COVID les hubiera dejado una infección fuertísima en las vías respiratorias y eso les obligue a tener un aparato para escuchar. Si saben que aquí hay personas que auxilian a alguien que tiene una discapacidad auditiva, porque por cierto, no son sordomudos, son solo sordos. No pueden hablar porque no pueden reproducir sonidos. Hay sordociegos, pero no hay sordomudos, a menos de que no tengan los conductos. Nos damos cuenta entonces cómo ustedes están aquí en una institución incluyente, inclusiva, pero ahora falta el capital humano, que son ustedes, que no lo observan, que no lo materializan. Que tal vez si alguien llegó a ustedes con una discapacidad, le dijeron, no, ahí no porque que yo sepa no hay lengua de señas mexicana, que yo sepa hay escaleras, que yo sepa no hay braille. ¿Qué hacer entonces con estos enfoques diferenciados? Lo tenemos, mi lámina venía en menores, porque en los niños, niñas y adolescentes es cuando lo tenemos más visible. Sin embargo, nos damos cuenta y nos vamos a ir a las 4 discapacidades, que para mí son lo más elemental. Creo que no camina. Si tú me le pudieras avanzar la lámina, por favor. Al siguiente, donde están las 4 discapacidades. Adelante, adelante. Adelante. Aquí, a la siguiente. Aquí. Vemos entonces cómo la primera discapacidad surge de la omisión de visibilizar las condiciones propias de una persona. Y ustedes pueden decir, bueno, entonces se trata nada más de ver las 4 discapacidades. No solo eso, ¿cuáles son las necesidades que tiene el ser humano para ser inclusivo? Y la primera es identificar el rol social que yo tengo. Lo tengo identificado cuando tengo un familiar, pero no lo voy a tener identificado cuando no tengo una persona cerca. Aquí en este podium, ¿cuál sería pensando un ajuste razonable en bienes, en servicios, en espacios? Si por ejemplo, como yo,
que tengo una lesión en la rodilla y tengo 2 años que no me puedo poner tacón, pues a lo mejor si yo bajo y no puedo subir escaleras, pues me tendrían que haber puesto el escenario abajo, ¿cierto? Si yo no pudiera subir escaleras, porque solamente estoy discapacitada de una pierna, es decir, parcialmente por un accidente, lo que nos obliga entonces, yo tampoco nací discapacitada, pero ahora viene el tema de moda, por eso la discapacidad humana, que es la vulnerabilidad. ¿Cómo te llamas? Itzel. Si yo pusiera aquí una silla y luego arriba de esa silla otra silla y te digo, Itzel, súbete. No podría. Bueno, a lo mejor alguien aventurado dijera, yo sí me subo. ¿Quedaría vulnerable, sí o no? ¿Alguien de ustedes se siente vulnerable? Pues qué valientes, porque sigue el COVID. El COVID nos tiene vulnerables, ¿cierto o no? ¿El salir a la calle y atravesarte una calle te hace vulnerable? Si estuviera lloviendo, fueran las 12 de la noche, salen de esta institución educativa manejando, hay mucho tráfico, ¿estuvieran ustedes vulnerables? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿están ustedes actualmente en un estado vulnerable con respecto a su salud? Claro. Pudieran decir algunos, no porque a mí ya me dio el COVID, no porque ya me vacuné. Siento decirles que estamos en la etapa de experimentación y que seguimos siendo vulnerables ante un efecto de salud. Imaginen ustedes las personas que con una discapacidad se enfrentan al COVID. ¿Cómo decirle a una persona adolescente con espectro autista que se tiene que cubrir la boca, que no puede salir y que ahora ya puede salir, pero que no se puede descubrir? ¿Cómo decírselo? Ayer fue el Día Internacional sobre el Autismo, por eso traigo a referencia el espectro autismo. Y nos ha llegado un sinnúmero de asuntos a la sala que se resolvieron en juzgados, donde en fraccionamientos de aquí de la zona metropolitana han demandado para que se saque a una familia, una entre muchas, han sido 4 familias, de los fraccionamientos más fifís, porque en alguna reunión han sido con actos de violencia distintos, pero les voy a platicar uno en específico. Uno donde hubo una junta de colonos. ¿Saben qué es una junta de colonos? Ok. Está la junta de colonos y una mamá se hace acompañar de su hijo de 17 años con espectro autista, pero que es cinta negra y ha ganado varios campeonatos en karate. Entonces, cuando aplauden en la mesa directiva, él empieza a mover los brazos y grita. El que está a un lado del joven le dice, guarda silencio. Desde luego en una condición de salud de esa naturaleza, él no entiende. Él le vuelve a decir y le da un golpe. Y él está preparado nada más para defenderse. Entonces él se levanta y le propina una golpiza al señor. La junta directiva determina que tenían que sacarlo del fraccionamiento a esa familia. Primera instancia concedió, porque una de las normas de ese fraccionamiento es que todos tienen que vivir en paz y que quien genere violencia lo tendrían que sacar del fraccionamiento. Cuando llega a segunda instancia, llega a mi sala con una apelación muy limitada. Y nosotros, vista esa sentencia distinta,
con los ajustes razonables, en donde con perspectiva de género le hicimos saber de entrada que no procedía rescindir ese contrato de condómino y lograr que se sacara a la persona. ¿Por qué? Porque la condición personal del niño, del joven, del adolescente, él no tiene la culpa. La sociedad somos los que tenemos que hacer los ajustes razonables. Pensemos cómo hubiéramos provocado que no hubiera conato en el asunto que les estoy platicando, que no hubiera habido violencia. ¿Qué se les ocurre? Nomás no me vayan a decir que no vaya el niño a la junta. A ver. ¿Sí? ¿Más fuerte? Mantener el silencio. El ruido. ¿Sí escucharon a su compañera? Aquí una compañera dice, otro mecanismo de aplauso. Otra compañera nos dice, informar que había una persona con espectro autista. ¿Quién más? Yo. Sí. Yo creo que aparte de informar sería indispensable que se haga como cierto protocolo para las personas que son especiales. El informar y el que entre todos los que están en la comunidad vean cuáles son los mecanismos para que se pueda vivir sanamente con una persona con cierta dificultad o deficiencia. Ok, muy bien. Tal y como lo han dicho ustedes, son ideas que no cuestan dinero y que al momento de una reunión tenemos que decir, por ejemplo, cuando es de una autoridad, saber si dentro del público se encuentra alguien con una discapacidad de esa naturaleza, para solicitar a las y los presentes que se aplauda de diferente forma, como lo hacen en lengua de señas. ¿Saben cómo se aplaude? Así. Y no generas ruido, de tal forma que generas un ajuste razonable, que son esos pequeños cambios y modulaciones que de pronto pueden o no pueden costar mucho dinero. Y a mí me trae a colación un video que tan estamos lejos de actualizarnos que los propios bienes y servicios ya están actualizándose con respecto a la discapacidad. Pero vamos a ver las 4 discapacidades. Pero vemos una muy en especial, cómo tenemos que tener sensibilidad. Y si me apoyan con este video, por favor. Pongan atención. Anak, may regalo ako sa'yo. Sukat mo. Anywhere you go, andyan lagi si Pap. Merry Christmas, anak. Salamat po.
Bagay na bagay sa'yo. Wala pa, ganda ko. Y así, en todo el mundo, los bienes, los servicios, la política pública, los ajustes razonables tienen que ser una realidad. Les felicito que en sus casas, que en sus hogares, que en sus familias, que en su sociedad, que en su comunidad, no sé en dónde vivan, que no tengan gente discapacitada. En verdad, qué bueno. Pero a nivel mundial es una política pública real, en donde tenemos que visibilizar las condiciones que viven y que tal vez viviremos muchas personas. Y entonces entramos a las 4 discapacidades y como vimos en ese video, a mí la verdad me encantó porque ya no digo el regalo, ya no digo esa parte de papá que quieres darle un regalo al hijo, cómo hacer que el niño sienta qué estamos haciendo nosotros como Poder Judicial. En tratándose, por ejemplo, con una discapacidad visual, no es el cieguito, ya no se dice cieguito o ciego, se dice persona con discapacidad visual, ya no se dice sordito, sordomudo, no hay sordomudos, se dice persona con discapacidad auditiva. Una persona que se auxilia con una silla de ruedas es una persona con una discapacidad física. No es ni el cojito, la enanita, el enanito. No hay enanitos, son personas de talla baja. Y así tenemos que verlos. Si alguien de ustedes se conectó al Mentoring Work, había 2 personas de talla baja exitosísimas y que han hecho un trabajo extraordinario en el estado de Jalisco. Por eso quiero que vean ustedes los 4 tipos de discapacidad y de dónde viene este concepto. El primero, de las deficiencias. ¿Qué es una deficiencia? Fácil, un problema que afecta, por ejemplo, una estructura funcional corporal, la limitación, la actividad con dificultad para ejecutar acciones o tareas. Y finalmente las restricciones, que son las participaciones con problemas para participar, por ejemplo, en situaciones vitales. Yo les digo, mi discapacidad física de rodilla a mí me limita a hacer muchas cosas. Pero eso no es suficiente para que yo ejerza mi trabajo. Por eso un ajuste razonable en las áreas laborales es que se permita a personas con discapacidad tener un trabajo apropiado y de acuerdo a su discapacidad. Tenemos personas hoy de vialidad en silla de ruedas, ¿cierto? Personas que trabajan en ayuntamientos, ¿cierto? Nosotros tenemos peritos sordas, nosotros tenemos 2 personas que nos acompañan a dar conferencias, que son personas con discapacidad visual y tienen maestría y 2 tienen doctorado. Y tenemos un sordo ciego, que su hermana durante todas las charlas, durante toda su vida, lo acompaña y le pone su mano. Y en su mano, a través de simular los puntos del braille, él conceptualiza la información. Y mi primera pregunta cuando yo conocí a esa pareja era preguntarles, porque ellos tienen todo. Tienen la deficiencia, la limitación y la restricción. Ni siquiera le podemos aplaudir así. ¿Cómo les aplaudiríamos para que escuchen que nosotros estamos agradecidos por el conocimiento que nos dan? ¿Cómo se les ocurre?
con vibraciones como en el... ¿Quién fue al concierto de Coldplay? Bueno, ¿quién lo vio, pues? Bueno, ¿sí recuerdan que hubo un espacio donde había unos chalecos? Y esos chalecos generan vibración. Entonces, con esos chalecos, esos ya están muy avanzados, pero hay unas tiras muy sencillas que las personas con discapacidad auditiva se las ponen y sienten la vibración de la música y pueden bailar. Nuestra perito sorda baila salsa y baila extraordinariamente. El día que quieran se las traigo. Y dos, como nos decía nuestra compañera, cómo decir, cómo aplaudir. Si todos hiciéramos esto, vamos haciendo el ejercicio. Todos cierren los ojos. Todos cierren los ojos, por favor. Sus manos sobre las piernas. Ahora, movamos las piernas y sientan. Abran los ojos, gracias. ¿Se fijan cómo no tenemos desarrollados los sentidos? Así es como se le aplaude a una persona que está participando y que es sordociega, porque no nos ve ni nos escucha, solo va a sentir. De ahí entonces que la norma oficial mexicana nos habla que la persona con discapacidad es toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial. En España ya hay la quinta discapacidad, aquí tenemos 4 nada más. Y veamos, la primera. ¿Le das a la siguiente, por favor? La siguiente, aquí. La siguiente, hasta ahí. La primera, discapacidad visual. Se refiere a la disminución que sufre una persona en su agudeza. ¿Quién de ustedes usa lentes? Pero luego dicen, solamente es para vista cansada. Somos discapacitados visuales, punto. Por eso cuando les pregunté, ¿quién tiene una discapacidad? Nadie. Todavía hace ratito los felicité, pues qué bueno, porque nadie nos hemos visto. Pero tenemos una discapacidad visual, en el grado que sea. Eso nos tiene que sensibilizar, no estereotipar. Ojo, ojo compañeros y compañeras, las discapacidades son áreas de oportunidad, que no haya barreras entre nosotros, sino que haya estos ajustes razonables. La siguiente, discapacidades mentales e intelectuales, son todas aquellas que tienen un déficit en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento inferior al del promedio. Este tipo de discapacidad, por ejemplo, puede traducirse en una persona que tiene pocas herramientas de trabajo. Y yo les digo que para todo hay trabajo. Dicen que el trabajo perfecto, ¿saben cuál es el trabajo perfecto? Les digo yo que es el del que da el boleto del estacionamiento, porque no te requiere actitud, capacidad, nada más saca el boleto y hace esto. Es decir, me voy desde lo simpático a lo complicado, porque quiere decir que cualquier actividad del ser humano que hacemos en este cotidiano, en este día a día, podemos involucrar personas con discapacidades, sobre todo mentales e intelectuales. ¿Qué pasaría a alguien que tiene trastorno límite de la personalidad? Pero luego decimos, ay, este compañero se exalta muy rápido, es como raro, es como rara, es tóxica. Hoy la palabra es tóxica. Pero luego ya lo tóxico excede.
Pero pensemos de primer momento, ¿es tóxica o es tóxico? ¿No tendrá un límite, un trastorno límite de personalidad que le esté provocando un cortocircuito, pensemos, en hombres y en mujeres que los hace reaccionar? Seamos conscientes hoy en día que los seres humanos somos el resultado de nuestras sociedades y que entonces, ¿qué nos está educando en la televisión? ¿Qué nos está educando en las instituciones? ¿Qué nos está educando en los programas que ven? ¿Qué nos está educando en la música que escuchan? Ay, magistrada, ya va a empezar con sus cosas porque yo sigo bailando felices los 4, mientras no te la apliquen, porque te la aplican y odias la canción. Pero luego, entonces, ¿qué nos sigue educando? Algo donde llega un momento de justicia con una rosa. ¿Quién ve la Rosa de Guadalupe? ¿Nadie? Ah, ok, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo entonces generamos conocimiento? Porque nuestro cerebro no recibe bromas, compañeros y compañeras. Eduquémoslo para que estas discapacidades sean identificadas. Vemos entonces las auditivas y las de lenguaje. En España tenemos una quinta. Se dice que todas las personas con una enfermedad degenerativa, como pueda ser diabetes, como pueda ser hipertensión, todas esas enfermedades degenerativas están consideradas ya en España como la quinta discapacidad. Y ahora regresémonos, porque pues es muy fácil hablar del vecino y no saber qué estamos haciendo nosotros. Les platico rápido que nosotros dentro del Poder Judicial estamos haciendo ya los ajustes razonables, poniendo guía podotáctil, por ejemplo, unas guías que ustedes ven en el piso, que parece que almacenan cables, pero no almacenan cables, sino que una persona con discapacidad visual va tocando esa guía y cuando llega a una esquina tiene puntitos, mientras es un camino derecho, pensemos así, ustedes van a ver una línea, van a sentir. El día que quieran les propongo comprar un bastón, eso lo hemos hecho en muchos lugares. Compras un bastón que te cuesta 280 pesos, con diferente color, porque el bastón para las personas con discapacidad visual tiene colores distintos, ¿sí se han fijado? Tiene color rojo o azul, o todo rojo, o un pedacito rojo abajo. Cada bastón identifica el tipo de ceguera que tiene la persona. Ustedes por eso a partir de ahora tienen que ir por la calle y cuando vean a una persona con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, con discapacidad motriz, en complicación, y digo en complicación cuando va a cruzar una calle, cuando está viendo por dónde subir algunas escaleras, cuando está, por ejemplo, en el centro, a mí me toca mucho personas que no pueden bajar la escalera porque, aunque no traen aparentemente ninguna condición de dificultad motriz, no lo pueden hacer. Acérquense y digan, ¿te puedo ayudar en algo? Lengua de señas. ¿Te puedo ayudar en algo? Así es como funciona. No necesitamos dinero, necesitamos sensibilidad. Y entonces imaginemos si cada quien compramos un bastón y un día hacemos un recorrido, nos tapamos los ojos, así lo hemos hecho en el tribunal, y recorremos aquí a la vuelta, nada más para que sientan su ciudad, para que vivan las extraordinarias calles que tenemos en Guadalajara y que cuando tú vas caminando te le pasas a la persona que lleva el bastón, te le atraviesas, te le metes a los elevadores, no te importa. Cálense un día y después ese bastón se hace una donación. Ustedes mismos lo pueden llevar.
Hay asociaciones que en verdad tienen una necesidad de bastones. Nosotros el año pasado llegamos a regalar hasta 200 bastones. Y cuando tú piensas que la necesidad está afuera, iba saliendo yo del edificio del tribunal y me encontré a la policía que está cuidando, como a ustedes cuando suben la pestañita del estacionamiento, y me dijo, oiga, disculpe magistrada, ¿van a regalar bastones? Es que mi esposo es discapacitado visual. La secretaria que está a un lado de mi oficina me dijo, mi esposo en un torno le cayeron unas basuras y quedó ciego. Les puedo decir que en el edificio, sin yo haberme dado cuenta, había más de 15 familiares con discapacidad visual que no podían comprar un bastón de 290 pesos. Entonces, ¿qué generamos? Una política pública de sensibilización con mis compañeras y compañeros magistrados, con el personal, nos cerramos los ojos, hicimos unos, con un pedazo de tela, y personas con discapacidad visual nos guiaron y nos dijeron cómo se utilizaba el bastón. Nos dijeron los tipos de colores que había por el tipo de ceguera. Eso, compañeros y compañeras, en verdad nos hace más sensibles. Pero no nada más son los bastones. ¿Qué hacemos en el acceso a la justicia? Porque ya hablamos de espacios, ya vimos el ejemplo de la chamarra. Actualmente nosotros estamos trabajando y capacitando a las y los funcionarios en un taller de lenguaje y síntesis de sentencia, es decir, hacer una sentencia en redacción simple con lenguaje incluyente. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que el braille no lleva artículo? Es decir, la, los, no lleva mayúscula, no lleva puntuación, no lleva título, no lleva lo que le ponemos como entre párrafo, punto y aparte. No tenemos esos espacios muertos, porque en el braille es mucho espacio, se ocuparía mucho espacio en una impresora braille. En lengua de señas, para mi amiga Rosa, para decirme, hola magistrada, ¿cómo estás? ¿Nos podemos ver mañana? Me dice, hola, yo bien, tú magistrada, mañana 9, ¿cómo ve? Pues sí le entendí. Me está diciendo que ya está bien, que yo como estoy, que nos vemos mañana. Entonces yo ya le digo, sí, manda oficio, jefe, favor. Necesito mandarle un oficio a su jefe porque yo le había pedido en alguna ocasión que viniera a dar una conferencia. Y le puse, sí, claro, te envío el oficio y foto también. Es decir, ella hace lo propio, pero les voy a platicar el área mala. Ella está en una universidad pública donde le exigen la segunda lengua. ¿Que no entendemos que la segunda lengua es el español para ella? Su lengua es la lengua de señas mexicana y le están exigiendo en la currícula el inglés. Ya presentamos desde luego un documento para que se cambie, se haga el ajuste razonable para que personas con discapacidad auditiva no se les exija el inglés. ¿Se fijan cómo hay cuestiones de voluntad? Y así les puedo ir diciendo de cada una de las discapacidades. Pero ¿qué son entonces los ajustes razonables? Son estas pequeñas modulaciones, pero que no pueden surgir si nosotros no estamos sensibilizados. No puede surgir si nosotros creemos que el tema de género sigue siendo salir a las calles y pelear. Nosotros como Poder Judicial, yo como presidenta de la comisión, peleo desde mi esfera, peleo desde mi jurisdicción, peleo con sentencias justas, peleo con políticas públicas que permita que la totalidad de la ciudadanía que vive en Jalisco tenga una justicia clara, pronta y expedita. Y pues bueno, vieron entonces ustedes que les traigo como dato nada más que en el censo del 2000 se encontró que
2 de cada 100 adultos de entre y 59 años tenían una discapacidad. Ahorita les digo que el 28% de la población mundial tiene una discapacidad de nacimiento, que el otro 10% adicional es generacional, de tal forma que hay países con más del 60% de su población con alguna discapacidad, porque hablamos que ya, como se los adelanté, en España hay discapacidades que se connotan así por tener una enfermedad. Hoy el cáncer incluso está desde ese rango. Entonces imaginen ustedes qué nos falta. Por eso les pregunto, en un tema del feminismo, cuando nos preguntan a nosotros a través de transparencia que si somos feministas, nosotros decimos que sí, orgullosamente, porque nosotros identificamos y queremos la igualdad entre mujeres y hombres, todos y todas. Hoy, esta área específica de las discapacidades. Por eso quisiera terminar con la pregunta que les hice al principio. ¿Son ustedes a partir de ahora feministas? A ver, otra vez, aunque para que cuando menos los ve el director, va de nuevo. ¿Son ustedes feministas? Y a partir de ahora vamos a incorporar las y los y hablar de la totalidad de las personas para que nadie se sienta excluido. Bien. Entonces creo que terminando ese tema, que a partir de ahora no podemos ser ni racistas, ni machistas, ni sexistas, ni clasistas, ni podemos prejuzgar. Hoy en día nuestra actividad tiene que tener los ajustes razonables. Recuerden, en espacios, en proyectos, pero lo más importante, en sus personas. Hoy llévense de tarea, en verdad, ver qué pueden aportar en su comunidad, en su institución, en sus hogares, en su sociedad. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias. Procedemos a nuestra sesión de preguntas. A los compañeros que tendrán a bien hacer alguna pregunta, les pedimos ponerse de pie en el momento de su participación. Atrás. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Benjamín Loza, de sexto semestre, y muchas gracias por la plática, de verdad deja mucho que pensar para toda la universidad, y principalmente mi cuestionamiento es el siguiente: ¿qué fue lo que a usted la orilló a tomar esa decisión en el puesto que tiene como magistrada, a implementar este nuevo ajuste razonable en la justicia? O sea, ¿qué motivó desde su interior a fomentar en universitarios, en el sistema de justicia, este nuevo mecanismo que de verdad sí es muy importante para todos? Pues les voy a platicar una historia, porque quisiera platicarles una simulada, pero no la tengo. Y quienes me conozcan, o quienes me conocen y quienes me conocerán, se darán cuenta que no tengo filtros. Yo tengo una discapacidad intelectual, no tengo filtros. Entonces, en algún momento yo entro de magistrada. Yo venía de 11 años de ser jueza. Cuando entro de magistrada, alguien me dice: ¿a ti que te gusta el chisme, te vas a ir al tema de las viejas? Dije, está bien, te vas a ir a México a hacer una representación. Me fui a la corte
y empecé a ver que los temas de género no estaban involucrados aquí en Jalisco. Empecé a ver que al principio era nada más contestar oficios para saber qué estábamos haciendo en Jalisco, como qué estábamos haciendo cada uno de los enlaces de la República Mexicana. Pero había una persona, una magistrada, Elsa Cordero, que era la primera persona mujer en ser presidenta del Tribunal de Tlaxcala, ustedes googleenla, y tiene una discapacidad física muy notoria. Y es súper guapa, súper inteligente, súper simpática, y se sentaba a comer y se sienta a comer con todos los ministros de la Corte. Desde entonces, cuando yo la empecé a conocer al principio, cuando ella se ponía de pie, me causaba sorpresa al observarla. Yo pensé que solamente estaba lastimada de una rodilla o de un tobillo. Y cuando yo la escucho hablar del derecho a la accesibilidad, porque hoy solamente hablamos de sensibilización y algunos puntos así muy genéricos, pero esto es todo un tema, esto es toda una teoría del derecho a la accesibilidad, a la igualdad. Los ajustes razonables son solamente una consecuencia de todo aquello que se hace. Entonces, cuando yo la vi a ella, la verdad que fue un referente importante para mí, porque fue de, si ella puede, si ella pudo llegar, yo tengo la obligación de generar políticas públicas en mi estado para hacerlo. Desde luego no es fácil venir y querer convencer a un auditorio tan joven, con ideas tan nuevas, con ideas novedosas. Sin embargo, la misma Corte establece 2 etapas. Dice que a nuestra edad nosotros tenemos que deconstruir. Y deconstruir es, me voy hasta atrás y veo dónde estoy para volver a avanzar. Pero a su edad es educarlos con una conciencia real de que en el derecho se puede hacer un sinfín de acciones afirmativas, como es precisamente uno de los puntos, la accesibilidad. Creo que siempre ustedes tienen que tomar a alguien de referencia, y en algún momento regresaré, si los directivos me lo permiten, porque hay un asunto que hoy nos causa mucho problema y que vale la pena señalar. Nosotros tenemos la obligación de venir por la alerta de género y venir a las instituciones y decirles que hay una norma que se llama la norma 035, que no es otra cosa sino identificar, analizar y prevenir todas las condiciones psicosociales. Y aquí, en las escuelas, de pronto empieza a darse ese factor y ese elemento de acoso y hostigamiento. Y no sabemos qué se define ni una ni otra como los de las discapacidades. Y que entonces es algo de corresponsabilidad, se llama, como es este tema. De ahí que a mí me motiva, con eso termino mi intervención, a mí me motiva a que la igualdad entre hombres y mujeres, el hacer lo que tenemos que hacer, y que al Estado mexicano nos condenaron en la primera sentencia del campo algodonero por la falta de debida diligencia, es decir, no hicimos lo que teníamos que hacer y se siguen reproduciendo esos roles estereotipados aún en el estudiantado, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Llegará un momento que veremos esos temas, se los dejo de tarea. Retomemos la debida diligencia, retomemos por lo que al Estado mexicano nos han reclamado, retomemos las buenas acciones. Dice la Corte, y muy sabio el presidente, que me encantan sus discursos, hoy busquemos lo mejor para los seres humanos, pero mucho mejor busquemos ser humanos. Se los dejo de tarea. Muchas gracias.
¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Hola, buenos días, magistrada. Mi nombre es Laura Marcela y me da un gusto que haya venido a visitarnos. Más que una pregunta, es un comentario. Hace ya un tiempo vi una película donde trataba de una niña que no podía hablar y tampoco podía escuchar. Entonces, sus padres, al ver que tenía esa dificultad, pues contrataron a una profesora personal, en donde esa persona la estaba enseñando con acciones físicas. Y la niña, pues por no entender ni poder escuchar nada, estaba enojada o no podía comer ni siquiera, pero la maestra se adaptó a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, para comer, ella ponía los cubiertos en un solo lugar, el plato en un solo lugar, para que ella con el tacto supiera dónde estaban las cosas y poder comer bien, porque ella comía con la mano antes. Entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? El saber cómo entender a ese tipo de personas que tienen esas dificultades. Y, por ejemplo, en mi comunidad también hay una institución escolar en donde en la pared está el abecedario, pero en forma de señas. Entonces, esas… En braille. ¿Manda? En braille. Ajá, exacto. Y se me hace una propuesta demasiado extraordinaria, porque como bien lo dijo, tener esa sensibilidad humanitaria hacia la sociedad, la cual pues nuestro segundo o tercer lenguaje también sea el de ellos, ¿no? El poder entenderlos. Y por ejemplo, yo estoy trabajando también en un área de comida, donde llegó una persona, un cliente, que no podía escuchar. Entonces a mí me dio vergüenza claramente en no poder explicarle el menú, lo que nosotros vendíamos. Entonces, tener esa responsabilidad social humanitaria en donde podamos todos como personas, pues tener esa educación, ¿no? Esa educación, esa solidaridad humanitaria. Y pues muchas gracias por su ponencia. Muchas gracias. Algo que comentó ella que es muy importante: si ustedes platican con cualquier persona con una discapacidad, ellos dicen, yo vivo bien. Es decir, ellos nada más identifican que su condición de vida es distinta a la de nosotros. Y algo también que es muy importante y que en las siguientes lo podremos hacer, si ustedes quieren, por ejemplo, para el Día de las Discapacidades, podemos generar muchas acciones de sensibilización. Pero ellos dicen algo, no hablen de mí sin mí. Por eso todas las políticas públicas hoy tienen que ser inclusivas con personas con discapacidad. De ahí que, así como dice ella, genera en nosotros mucha impotencia el no saber cómo ayudarles, el no saber. De ahí que, como cuando aprendemos el inglés básico, todo mundo sabemos el thank you. O sea, mal lo pronunciamos, pero queremos expresarnos en otro idioma. ¿Por qué, por ejemplo, no aprender el gracias? ¿Por qué no aprender el cómo te ayudo? ¿Por qué no aprender el no sé, pero te voy a mandar con alguien que sí sabe? ¿Por qué no? Se los dejo de tarea. Muchas gracias. Doctora, muy buenos días. De antemano, muchas gracias por la conferencia. Mi nombre es Uriel Morquecho, soy de tercero A. Y en mi cuestionamiento sería, ¿en qué adaptaciones? Usted mencionó 4 tipos de limitantes y en una de ellas se enmarca lo más común, que es el desconocimiento que a lo mucho no se ve comúnmente. Mencionaba personas con trastorno limítrofe de la personalidad, personas con TDA, personas con ese tipo de trastornos que a lo mejor realmente no tienen una afectación. No están visibles. Ajá, pero no dar un enmarque visible. ¿Por qué se lo digo? Se lo digo como paciente. Y se lo digo porque realmente la adaptación social es muy difícil al momento. ¿Por qué? Porque te delimita el aspecto de que, ¿sabes qué? No tienes control. Oye, ¿sabes qué? Realmente no me siento un estúpido como para decirte que no tengo autocontrol. Entonces, realmente, en este sentido, en puestos de ese nivel, ¿cómo usted lo identifica, la aceptación?
Nosotros, yo creo que yo vivo con eso, entonces creo que en las áreas de trabajo, por ejemplo, en las áreas educativas, cuando llenas tu formulario de ingreso, más que saber dónde tienes tu domicilio o de dónde eres originario, que al final eso no importa tanto de dónde eres originario, ¿por qué no poner ahora si tienes alguna discapacidad y de qué naturaleza? No le tengamos miedo, ¿por qué? Porque como dice Diego, no necesitamos lo mismo, necesitamos una cultura diferenciada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro límite es muy delgado. ¿Alguien ha visto los cuentos de esos de terror que antes había en unos libritos? Por ahí ya hay muy pocos, pero antes había unas revistas cómicas y de una página a otra, en una se reían y en la otra lloraban. Exactamente así es la conducta humana, que es diferenciada. Pero alguien que me dijo de una asociación, lo importante, ¿sabe qué es, magistrada? Que nosotros sí sabemos que lo tenemos, pero la mayoría de la población tenemos una estructura de pensamiento con una discapacidad. La diferencia es que ni está identificada, mucho menos está tratada. Por eso es nuestra problemática, porque no sabemos cuál es. Y yo terminaría con una compañera que tiene una discapacidad física, dijo, yo ya sé mi discapacidad, ¿ustedes saben la suya? Entonces yo creo que los ajustes razonables son que los maestros, los directivos, las áreas de trabajo conozcan, reconozcan e identifiquen la condicionante que tiene un compañero o una compañera, porque a lo mejor alguien puede recibir una broma de la misma forma y un comentario, otra persona no sea así y se encuentre en un estado de quiebre, y el estado de quiebre es ese clic que te pasa y que, como decimos, nosotros lo tenemos identificado, pero quien no lo tiene identificado, entonces vamos generando esas nuevas políticas públicas, y te felicito en verdad por trabajar en ello. Buenos días, compañeros y magistrada. Bueno, yo soy Fabiola Villagómez, soy de primero A, y a base de lo que están hablando, yo quisiera preguntarle, quería preguntar, ¿qué puedo hacer yo o cómo puedo hablar con las personas que agreden verbalmente a las personas que pueden tener alguna deficiencia o que tienen alguna discapacidad? Porque yo en mi trabajo, pues sí convivo con bastantes personas que tienen discapacidades, y entre los mismos compañeros se burlan, o sea, haciendo bromas o algo así. Entonces yo soy una persona muy, como que yo también tengo una discapacidad porque soy muy agresiva. Entonces yo luego le todo lo que hago realmente, o sea, ser agresiva con ellos. Claro. Para defenderlos, ¿no? Porque realmente yo veo en su rostro, veo que tienen tristeza, que no les parece, ¿sabe? Ajá. Entonces yo no sé, he tenido bastante problemas por eso, por defender a inclusive hasta más grande que yo, así, o hombres, y pues shalala, ¿no? Entonces yo realmente no sé cómo hablarlo o cómo no llegar a una manera de no ser así, pues como agresiva, no ser prepotente, grosera. Okay. ¿Escucharon lo que dice su compañera? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hacer cuando alguien agrede precisamente a personas con discapacidad? Al final, esto es parte de hacer una socialización, una sensibilización y generar políticas públicas en el interior de las áreas de trabajo, porque habrá que ver si lo que se genera nada más son burlas o se generan más condiciones de discriminación o de exclusión. Habrá que ver bien cuál es el componente, pero yo creo que algo muy importante es generar la sensibilización en las áreas de trabajo, donde te aseguro que no saben,
Y el que no sabe es como el que precisamente, dicen que el que no sabe es como el que no ve, pero incluso hasta los chistes están mal, los dichos están mal dichos. ¿Por qué? Porque el que no ve se acostumbra. Y así, fíjense, aquí el número que somos, y cuando yo ingresé todos dijeron que no tenían una discapacidad. Y les aseguro que más de alguno le duele la rodilla, más de alguno tiene una lesión en la espalda, más de alguno, ya dijimos, no nos habíamos identificado. Aquí, que nos decimos estudiados, que estamos en la mejor universidad, que nos traen a conferencias, que escuchamos a los magistrados, que ya vinieron no sé cuántos magistrados, el presidente, ya vino Fierros, y seguimos siendo ignorantes en muchos temas. Entonces creo que la sensibilización debe de ser una prioridad en todos los espacios. Agradecemos a la doctora Verónica por haber compartido con nosotros sus conocimientos, sus ideas, pero sobre todo la gran experiencia que le acompaña y de la cual nos quedamos con un gran aprendizaje. Muchas gracias. Solicitamos la presencia del presidente del Consejo Estudiantil, el compañero Manuel Alejandro García Garibay, para que en representación de la comunidad universitaria brinde unas palabras a nuestra expositora. Buenos días, magistrada. En representación de toda la comunidad estudiantil de la licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León, nos permitimos hacer la entrega de este humilde presente en agradecimiento a su ejemplar ponencia, de la cual no nos queda duda que va a tener un gran impacto en toda la comunidad. Le recordamos que esta es su casa y muchísimas gracias. ¿Me aceptan un mensaje final? Además de agradecerles, me llevo sus ojos de sorpresa al escuchar tanta información, pero decirles que la comisión que me toca presidir, la Comisión de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial, tiene las puertas abiertas para quienes deseen participar y ser parte de esa comisión y generar todas las políticas públicas que hacemos en el estado de Jalisco. Son bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias y muy buen día. En nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, les doy las gracias por su presencia. Buenos días.